Circuito integrado 555. El 555 es un llamado multivibrador, ¿sí? Sirve para hacer, por ejemplo, los clock que alimentan los circuitos digitales como contadores, como registro de desplazamiento o lo que sea. También sirve para generar un pulso simple que me sirve para activar por un tiempo determinado algún otro circuito o una luz. ¿Sí? Se usa muchísimo también para regular la velocidad de un motor o regular el brillo de unos LED o una carga, ¿sí? Y hasta se usa para, por ejemplo, modulación de FM estoy hablando de la radio, ¿sí? En fin, tiene un montón de aplicaciones. Este circuito es un circuito muy práctico, tiene solamente 8 patas, así que para los que están recién empezando a armar circuitos, por ejemplo en Protobar, les viene muy bien empezar a practicar con este circuito. Aparte es muy barato y se pueden hacer muchas cosas, así que siempre es el amigo del que está empezando a aprender con aprender de la electrónica, mejor dicho. Si nos metemos en el circuito interno del 555, ¿sí? Acá tenemos las 8 patas. Una pata, la 8 es de alimentación, la pata 3 de salida, la 4 es de reset, o sea me reinicia el circuito, una pata de masa, una pata de descarga que va a un transistor que actúa como llave. Sabemos que los transistores pueden actuar como llave, ¿sí? Una llave no activada por un dedo, ¿sí? Como lo hacemos nosotros, sino activada electrónicamente mediante una corriente. Tengo 3 resistencias, esta resistencia vale en 5K, ¿sí? Y esta es la razón por que se llame 555, porque tiene 3 resistencias de 5K. Tengo también un flip-flop RS, creo que todos los conocen, con una pata que es justamente la que va a reset, que le había comentado, y a la salida tengo un buffer. Lo que hace el buffer simplemente es amplificar la corriente. ¿Para qué? Para que la salida pueda alimentar circuitos más robustos, ¿sí? Porque por ahí el flip-flop no me tira mucha corriente, porque es un circuito digital chiquitito, y si quiero alimentar por ejemplo un LED se me puede quemar. Entonces el buffer me soluciona todos los problemas. Y pues por último tengo estos dos triangulitos raros que por ahí algunos no los conocen, se llaman amplificadores operacionales, que en realidad son comparadores, o sea comparan los voltajes de sus patas. Lo que hace esto es verificar cuál es la pata en su cuál es la tensión en su pata positiva y cuál es la tensión en su pata negativa. Si la tensión que hay en la positiva es más grande que la hay en la negativa, ¿sí? A la salida voy a tener una tensión positiva, o mejor dicho, un 1 lógico. Ahora, si la tensión negativa es más grande que la positiva, voy a tener un 0 lógico. Ahora, el circuito más práctico que tiene este 555, o la aplicación más práctica, es en su configuración como estable. Estable quiere decir que su señal de salida no tiene ningún estado estable. ¿Qué quiere decir? Que va oscilando entre un valor y otro. ¿Qué valores va a oscilar? Entre 5 y 0 volt. Si vemos acá su gráfico de salida, es una señal cuadrada digital, como la que todos conocen, también llamada TTL. ¿Sí? Tengo un tiempo 1 y un tiempo 2. El tiempo 1 es el tiempo que dura el estado de los 5 volt o el estado de 1. El tiempo 2 es el tiempo que dura en su estado de 0 lógico, digamos. Bueno, la configuración es siempre la misma, tiene dos resistencias R1 y R2. ¿Sí? Estas dos resistencias más el capacitor C1 van a determinar cuáles son los tiempos T1 y T2. Después este capacitor es simplemente para inhabilitar la pata 5 y que no me moleste. La pata 8 y la 1 son de alimentación. Y la pata 4 es simplemente para prender y apagar el circuito, ¿sí? O resetearlo. A veces se suele poner directamente conectado a la pata 8, o sea a 5 volt,
o a 12 volt, también se puede alimentar con 12 volt, que lo toma como un 1 lógico, quiere decir que no se me resetea nunca. ¿Sí? O sea que todo el tiempo me va a estar tirando una señal cuadrada, pero si yo lo quiero apagar, le puedo poner directamente un botón, como yo lo puse acá, para cuando yo quiero apagarlo, lo apago desde ahí. Ahora, metiéndonos en su funcionamiento, yo armé el circuito interno en Proteus, sus 3 resistencias, sus 2 comparadores, su flip-flop, que en este caso lo usé el integrado 4013, un buffer, ¿sí? Y el transistor. Y este switch lo puse solamente porque el Proteus me tira un error cuando solo doy play y no con el switch como está ahora. Me lanza un error porque el Proteus no puede establecer las condiciones iniciales del circuito, ¿sí? Entonces no lo puede empezar a calcular, ¿sí? Entonces yo antes de poner play abro el circuito y espero un tiempo, después cierro la llave y me funciona comúnmente, ¿sí? Es una solución a, al funcionamiento del Proteus y nada más. Y ahora siguiendo, tengo las 2 resistencias y el capacitor que dijimos que controlan los tiempos T1 y T2. Ahora, verificando su funcionamiento, vemos que el capacitor, ¿sí?, se va a empezar a cargar con tensión, ¿sí? Esto es porque tengo la fuente de alimentación acá, R5 y R4, que alimentan al capacitor. Si yo voy simulando paso a paso, ven que la tensión del capacitor va aumentando de a poquito, ¿sí? Se va a ir cargando. ¿Qué es lo que está pasando también? Esa tensión del capacitor la estoy registrando con los 2 comparadores, pero ahora voy a mirar el de arriba, ¿sí? Tengo la tensión del capacitor, la estoy mostrando, digamos, con la pata no inversora, ¿sí?, con donde está el más, y la pata inversora donde está el menos, lo estoy comparando con la tensión de 6,66 volt, ¿sí? Porque fíjense que el divisor de tensión que se forma con las 3 resistencias, voy a tener acá 2/3 de la tensión VCC y acá 1/3 de la tensión de VCC. Como estoy alimentando con 10 volt, voy a tener 6,66 volt acá y 3,33 volt acá. ¿Sí? Entonces estoy comparando el capacitor, la tensión del capacitor con esta tensión. Ahora yo voy a ir subiendo el voltaje, se va a ir cargando de a poco. Lo que va a pasar, ¿sí?, cuando la tensión del capacitor sea más grande que la tensión de acá, ¿sí?, como esto está acá, a la pata no inversora me va a tirar un 1, ¿sí? No se va a ver en la simulación porque va a pasar muy rápido. Entonces va a pasar a 1 y va a meter un 1 en el flip-flop, justamente en la pata R, que la R es de reset, ¿sí? Cuando el flip-flop tenía un 1 en la R y un 0 en el S, lo que pasaba es que me ponía en 0 la pata Q, ¿sí? O sea que esto que ya está en 1 va a pasar a 0, lo que quiere decir que el que está en 0 va a pasar a 1, que es la pata Q negado. Eso lo vamos a ver ahora. Fíjense que en algún momento acá va a cambiar de estado. 6,59 estoy. Y ahí cambio el estado, ¿sí? Y fíjense que ahora bajó un poquito y esto se puso a 0. ¿Y por qué no llega a ver esta tensión? Es porque justamente al ponerse en 1 la tensión, ¿sí?, o la salida Q negada me activa este transistor. Este transistor, cuando tiene un 1 en su pata, lo que hace es actuar como una llave cerrada. Quiere decir que este cable que viene acá lo conecta con la pata, con masa, mejor dicho, ¿sí? Cuando acá hay un 0, lo que hace es desconectarlo, es como abrir una llave. ¿Y hacia dónde va ese cable que va al transistor? Si lo sigo acá, va justamente entre medio de las 2 resistencias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? El capacitor conectado a la resistencia
¿sí? Viene por acá y está conectado a masa, o sea que el capacitor se está descargando por acá, ¿sí? Hay una descarga. Si yo voy simulando paso a paso, van a ver que ahora la tensión está bajando. Eso es porque el capacitor se está justamente descargando. Ahora fíjense que ahora voy a mirar este comparador que está comparando la tensión del capacitor con el 1/3 de BCC, es decir, con los 3,33 volts. Ahora, cuando esta tensión sea más chica que la tensión esta 3,33 volts, fíjense que ahora es un poquitito más grande, lo que va a pasar es que acá se me va a poner en 1. Cuando se me ponga en 1 esto, va a poner en 1 en la pata S. Eso quiere decir que me va a activar la salida Q a 1 y esta me la va a poner a 0 porque es la opuesta. Vamos a verificarlo. Ahí me pasa 1. ¿Sí? Y ahora si sigo simulando van a ver que ahora el capacitor está cargándose de vuelta hasta que siga casi a 6,66 volts, conmuta y ahora se empieza a descargar, ¿sí? Es decir, es algo que pasa eternamente, el capacitor se va cargando, descargando, cargando, descargando y a la salida de flip-flop tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Como todo capacitor, ¿sí? Si yo le cambio las resistencias o el valor del capacitor, voy a cambiar los tiempos en que pasa del estado 0 al estado 1. Es decir, tengo una señal cuadrada a la salida. Bien, ahora que ya sabemos cómo funciona, vamos a ver cómo calcularlo. Que en realidad los cálculos son bastante simples. Vamos a tomar una condición que para este circuito el tiempo 1 siempre es mayor a T2, ¿sí? Es decir, que va a estar pasando más tiempo en 5 volts que en 0 volts, es decir, que no es una cuadrada simétrica. Ahora, el tiempo 1 va a estar dado como logaritmo natural o ln que aparece en las calculadoras de 2 multiplicado por la suma de las dos resistencias multiplicado por el valor del capacitor. Y el tiempo 2 va a estar dado por el logaritmo natural de 2 multiplicado por R2 por el mismo capacitor. ¿Sí? Este capacitor es el mismo. El periodo de la señal cuadrada, es decir, el tiempo 1 más el tiempo 2, va a ser igual al logaritmo natural de 2 por R1 más 2 veces R2 multiplicado por el capacitor. Y la frecuencia de esa señal va a ser la inversa de su periodo, es decir, 1 sobre T1 más T2. Se toma como un ciclo de trabajo, ¿sí? El ciclo de trabajo me indica cuál es el porcentaje de tiempo que está en 1, ¿sí? Como R1 más R2 divido R1 más 2 por R2 multiplicado por 100 para que me den porcentaje. Y fíjense que esta cuenta nunca llega al 50%. Si queremos llegar al 50%, vamos a usar algún otro circuito, es decir, una mejora de este que lo vamos a ver en otro video. Vamos a un proceso de cálculo de ejemplo. En el ejemplo 1 pido calcular los valores de R1, R2 y del capacitor para un tiempo 1 igual a 2 milisegundos y un tiempo 2 igual a 0,8 milisegundos. Fíjense que tiempo 1 es más grande que el tiempo 2. Ahora, comienzo siempre eligiendo un capacitor. Normalmente elegimos uno del rango de microfaradios. Sí, yo elijo de 1 microfaradios. Esto en realidad se elige a ojo y después se puede cambiar. ¿Sí? Si tenemos tiempo de milisegundos, normalmente elegimos de capacitores de microfaradios. Y si tenemos tiempo de microsegundos, pasamos a capacitores de nanofaradios. ¿Sí? Bueno, pero una vez que ya tenemos el capacitor elegido, lo que hago es despejar R2 en la fórmula del tiempo 2. Me queda R2 igual al tiempo 2 dividido el logaritmo natural de 2 por el capacitor. Al logaritmo natural de 2 lo puedo
simplificar como 0,69. Si ustedes agarran la calculadora le va a dar 0,69 y un par de números más, ¿sí? Pero lo redondeamos como 0,69. Con este número tenemos una exactitud muy aceptable, así que lo simplificamos así. Entonces 0,8 milisegundos, que era el tiempo 2, dividido 0,69 por 1 microfaradio. Esto me da una resistencia de 1,16 kilo ohms. Ahora, si me dio una resistencia muy baja o muy alta, voy a cambiar el capacitor. ¿Qué quiere decir muy alta o muy baja? Yo este circuito, además de calcularlo, lo tengo que armar. Y si me da una resistencia de 0,05 ohm, por ejemplo, y voy a comprar una resistencia 0,05 ohm, voy a ver que esa resistencia no existe, ¿sí? O si tengo una resistencia de 10 tera ohm, que son como 10.000 giga ohm, ¿sí? Que son como 10 millones de mega ohm, esa resistencia por ahí tampoco existe y no la puedo conseguir en un comercio, en ninguna casa electrónica. Entonces tengo que reajustar mis cálculos. ¿Y por qué siempre reajusto eligiendo un capacitor? ¿Por qué? Porque yo las resistencias, fíjense que acá me dio 1,16 kilo ohm, que tampoco existe comercialmente 1,16 kilo ohm. La más cerca es 1 kilo ohm. Después me viene la otra más cerca, 1,2 kilo ohm, ¿sí? O sea, estoy muy cerca pero no le pego. Pero yo puedo comprar sí lo que son los potenciómetros o los preset, que son potenciómetros pero más chiquitos, y estos dos son resistencias variables, ¿sí? Entonces yo puedo elegir ponerme una resistencia común fija, un potenciómetro o una resistencia variable, y variándola al valor que yo calculé, ¿sí? ¿Y qué pasa con los capacitores? Con los capacitores no lo puedo hacer, ¿sí? Si bien existen los capacitores variables, son bastante inestables o inexactos, nada que ver con las resistencias. Por eso siempre me conviene elegir un capacitor, ¿sí? Y elegir variar la resistencia, ¿sí? Es bastante más práctico. Ahora, fíjense con la relación que hay entre el capacitor y resistencia y el tiempo. Si hago el capacitor 10 veces más grande, ¿sí? Mi R2 se va a hacer 10 veces más chica, ¿sí? Y viceversa. Es decir, que si me dio una resistencia muy chica, lo que tengo que hacer es hacer el capacitor más chiquito para que mi resistencia sea más grande, ¿sí? O al revés, si mi resistencia es muy grande, tengo que agrandar el capacitor para que se me achique la resistencia y puedo encontrar valores medios. Siguiendo con nuestro cálculo, lo que hago es ahora despejar de la fórmula de T1 a R1. Fíjense que me queda R1 igual a tiempo 1 dividido el logaritmo natural de 2 por el capacitor menos R2, ¿sí? O sea 2 milisegundos dividido 0,69 por 1 microfaradio menos 1,16 kilo ohm, que R2 la habíamos obtenido. Esto me da 1,74 kilo ohm. Fíjense, son valores bastante aceptables y conseguibles, por decirlo así. Ejemplo 2. Me pueden pedir realizar una señal cuadrada de 60% de ciclo de trabajo y una frecuencia de 20 kHz. Y ahora, ¿cómo arranco? Lo primero que tengo que hacer es calcular cuál es el tiempo, ¿no? Yo, si tengo la frecuencia y hago 1 sobre la frecuencia, voy a tener el periodo, y ese periodo, tomando como ejemplo los 20 kHz, me da por ejemplo de 50 microsegundos. Ahora, 50 microsegundos quiere decir que es el tiempo T1 más T2. Usando la regla de 3 simples puedo saber cuál es el 60% de ese tiempo, ¿sí? Yo lo planteo que si tengo que el 100% son los 50 microsegundos, 60% va a ser mi X. Entonces X es 60 por 50 microsegundos dividido el 100%, que en este caso me dio 30 microsegundos, ¿sí? Y esto es igual al tiempo 1, o sea que el tiempo 1
es el 60%, ¿sí?, del tiempo total. Ahora, también con esto puedo sacar lo que vale el tiempo 2. O sea, si al tiempo total le resto el tiempo 1, voy a tomar o voy a sacar el tiempo 2. O sea, 50 micro menos 30 micro me da igual 20 microsegundos, que es el tiempo 2. Y ahora sí, teniendo el tiempo 1 y el tiempo 2, puedo arrancar de vuelta el mismo proceso que tenía anteriormente, que se lo repito, es elegir un capacitor, calculo R2 y luego calculo R1.